Hay un punto en la vida espiritual donde el corazón se da cuenta de que no basta con creer en Dios si la mente sigue pensando igual, reaccionando igual y decidiendo igual que antes. Porque aunque el espíritu anhele agradar a Dios, la mente no renovada termina saboteando ese deseo una y otra vez. Muchos aman a Dios sinceramente, oran con fe y buscan hacer lo correcto, pero viven atrapados en patrones mentales que los desgastan, los confunden y los alejan de la paz, sin entender que la transformación que Dios desea no comienza afuera, comienza en la mente. La mente es el lugar donde nacen las decisiones, donde se interpretan las circunstancias y donde se construye la identidad diaria, y si la mente no es renovada, incluso una fe genuina puede vivir limitada, frustrada o contradictoria. Por eso la Escritura declara una verdad tan directa como desafiante cuando dice, Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta palabra no es una sugerencia opcional, es una invitación a una vida distinta. Dios no solo quiere que creamos correctamente, quiere que pensemos de una manera nueva, porque lo que no se renueva en la mente termina dominando la conducta, incluso cuando el corazón desea agradar a Dios. La conformidad al sistema de este mundo no siempre es evidente, muchas veces es sutil, se manifiesta en pensamientos automáticos, en reacciones aprendidas, en creencias heredadas y en maneras de vernos a nosotros mismos que nunca fueron confrontadas por la verdad de Dios. Renovar la mente no significa borrar la personalidad ni anular la razón, significa permitir que la verdad de Dios reordene la forma en que interpretamos la vida, porque la mente no renovada interpreta desde el miedo, la culpa o el control, pero la mente renovada interpreta desde la fe. Hay personas que oran para que Dios cambie sus circunstancias, cuando en realidad Dios quiere cambiar primero la manera en que las están pensando, porque una mente renovada puede vivir en paz incluso en procesos difíciles. La renovación de la mente no ocurre de manera automática al creer, ocurre de manera progresiva al rendir los pensamientos, porque creer en Dios no garantiza pensar como Dios, y esa diferencia explica muchos conflictos internos. Dios no está interesado en una obediencia forzada, sino en una transformación profunda que produzca una obediencia consciente, porque cuando la mente se renueva, agradar a Dios deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como una respuesta natural. Muchos creyentes viven cansados no porque estén haciendo demasiado, sino porque están pensando desde lugares equivocados, cargando expectativas irreales, comparaciones constantes y temores anticipados que nunca fueron puestos bajo la luz de la verdad. La mente no renovada tiende a exagerar el problema, a minimizar la gracia y a interpretar el silencio de Dios como abandono, pero la mente renovada aprende a esperar, a discernir y a confiar incluso cuando no entiende todo. Renovar la mente es aprender a desaprender, porque hay pensamientos que se formaron en el dolor, en la escasez o en la herida, y aunque fueron comprensibles en su momento, ya no son compatibles con la vida que Dios quiere formar ahora. La Escritura no dice transformaos por cambiar de entorno, dice transformaos por medio de la renovación del entendimiento, porque el verdadero cambio no depende solo de lo externo, depende de lo interno. Una mente no renovada puede vivir esclava aún en libertad, pero una mente renovada puede vivir libre aún en medio de procesos difíciles, porque la libertad comienza en la manera de pensar. Dios sabe que mientras la mente siga interpretando la vida desde viejos esquemas, el corazón seguirá reaccionando desde viejas heridas, y por eso la renovación mental es una prioridad espiritual, no un complemento. Renovar la mente no es pensar positivo todo el tiempo, es pensar conforme a la verdad, porque la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora, y sin verdad no hay transformación real. La mente renovada aprende a distinguir entre hechos y interpretaciones, porque muchas veces no es lo que ocurre lo que nos daña, sino la forma en que lo interpretamos, y Dios quiere intervenir precisamente allí. Cuando la mente se renueva,
el creyente comienza a notar que ciertas reacciones automáticas pierden fuerza, porque ahora hay un filtro nuevo, una pausa interna donde la verdad de Dios tiene espacio para hablar. La renovación de la mente no sucede en un solo momento espiritual intenso, sucede en la vida diaria, en decisiones pequeñas, en pensamientos repetidos y en elecciones conscientes de a qué voz se le da autoridad. Dios no quiere solo que sepamos cuál es su voluntad, quiere que la comprobemos, que la experimentemos, y eso solo es posible cuando la mente deja de conformarse al molde del mundo y comienza a alinearse con su verdad. La mente del mundo enseña a reaccionar rápido, a compararse constantemente y a vivir desde la autosuficiencia, pero la mente renovada aprende a esperar, a vivir desde la identidad y a depender de Dios. Muchos creyentes se preguntan por qué no sienten claridad sobre la voluntad de Dios, sin darse cuenta de que una mente saturada de ruido, miedo y prisa difícilmente puede discernir con claridad. La renovación de la mente crea espacio interior, porque ordena pensamientos, reduce el ruido y permite que la voz de Dios sea reconocida con mayor facilidad. Dios no nos pide que cambiemos la mente para agradarlo como una exigencia pesada. Nos invita a renovarla porque sabe que una mente renovada vive mejor, ama mejor y descansa mejor. Cuando la mente se renueva, la culpa pierde poder, porque la verdad reemplaza la condenación, y el creyente aprende a corregir sin destruirse internamente. La mente renovada no niega los errores, pero tampoco se define por ellos, porque ahora se define por la gracia y no por el fracaso. Renovar la mente implica revisar creencias profundas, aquellas frases internas que se repiten sin ser cuestionadas, como nunca voy a cambiar, siempre fallo, no soy suficiente, porque esas creencias no vienen de Dios y limitan la vida espiritual. Dios no quiere que vivas conformado a una versión limitada de ti mismo, quiere transformarte desde adentro para que vivas conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La mente renovada comienza a alinearse con esa voluntad, no por obligación, sino porque descubre que la voluntad de Dios no oprime, libera, y ese descubrimiento cambia la relación con la obediencia. Tal vez hoy sientes que amas a Dios, pero tu mente está agotada, saturada o confundida, y este mensaje no llega para acusarte, llega para invitarte a una renovación que trae descanso. La transformación que Dios propone no es superficial ni cosmética, es profunda, sostenida y real, porque comienza en el lugar donde se toman las decisiones antes de que se vean los resultados. Si esta palabra está resonando contigo, te invito a escribir en los comentarios algo sencillo pero honesto: Señor, renueva mi mente, porque al declararlo no solo lo dices, lo presentas delante de Dios, y toda rendición consciente abre espacio para la transformación. A lo largo de este camino vamos a profundizar en cómo se renueva la mente, qué pensamientos necesitan ser rendidos, cómo se rompe la conformidad al mundo y cómo una mente renovada aprende a agradar a Dios de manera práctica y diaria. Quédate, no te desconectes, porque lo que hoy parece un conflicto interno puede convertirse en el inicio de una libertad profunda, y lo que viene a continuación nos llevará a declarar, orar y afirmar esta renovación de una manera personal y transformadora. Cuando el corazón entiende que la transformación comienza en la mente, no puede quedarse solo en la comprensión intelectual, porque toda verdad que no se declara, no se ora y no se afirma conscientemente, termina siendo desplazada por los viejos patrones de pensamiento que han gobernado durante años. Por eso este momento se convierte en un espacio de alineación interior, donde la mente deja de dialogar con la confusión y comienza a rendirse a la verdad de Dios, porque la renovación no es automática, es una obra que se recibe y se coopera. Hoy declaramos que nuestra mente no está destinada a vivir cautiva del miedo, de la culpa ni de la ansiedad, porque hemos sido llamados a vivir en libertad, y esa libertad comienza cuando la verdad de Dios reemplaza las mentiras que hemos creído. Declaramos que no nos conformamos más a la manera de pensar de este mundo, a sus presiones, comparaciones y exigencias constantes, porque elegimos permitir que Dios transforme nuestro entendimiento desde lo profundo.
Hoy afirmamos que nuestros pensamientos no gobiernan nuestra identidad, porque nuestra identidad está en Dios, y cuando la mente se alinea con esa verdad, el corazón encuentra descanso. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos intentado agradarte con acciones externas mientras nuestra mente seguía atrapada en viejos esquemas, y hoy elegimos abrir ese espacio para que tu verdad obre donde más lo necesitamos. Oramos para que tu Espíritu nos ayude a identificar los pensamientos que no vienen de ti, aquellos que nos desgastan, nos acusan o nos paralizan, porque no todo pensamiento merece autoridad en nuestra vida. Declaramos que rendimos delante de ti la necesidad de controlarlo todo, porque entendemos que una mente que intenta controlar vive en tensión constante, pero una mente que confía vive en paz. Hoy afirmamos que dejamos de vivir gobernados por el temor al futuro, porque sabemos que tú estás presente tanto en el hoy como en el mañana, y esa certeza reordena nuestra manera de pensar. Padre, oramos para que tu verdad renueve nuestra forma de interpretar las circunstancias, porque muchas veces no es lo que ocurre lo que nos roba la paz, sino la manera en que lo interpretamos. Declaramos que nuestra mente aprende a detenerse antes de reaccionar, porque la prisa mental produce decisiones que no reflejan tu voluntad, pero la mente renovada aprende a esperar y a discernir. Hoy afirmamos que soltamos la comparación constante, porque entendemos que compararnos nos desconecta de tu propósito personal, y elegimos vivir desde la identidad y no desde la competencia. Padre, ponemos delante de ti los pensamientos de insuficiencia que hemos cargado por años, esas frases internas que se repiten en silencio diciendo que no somos capaces, que no alcanzamos o que nunca cambiaremos, y las rendimos a tu verdad. Declaramos que tu palabra tiene más autoridad que nuestra historia pasada, que nuestros errores y que nuestras heridas, porque la renovación de la mente no se basa en lo que fuimos, sino en lo que tú estás formando ahora. Hoy afirmamos que no permitimos que la culpa gobierne nuestros pensamientos, porque entendemos que la corrección viene de tu amor y no de la condenación, y esa verdad libera el corazón. Padre, oramos para que nos enseñes a pensar desde la fe y no desde la ansiedad, porque la ansiedad anticipa escenarios que no existen, pero la fe confía aún cuando no tiene todas las respuestas. Declaramos que nuestra mente aprende a descansar, porque no fue diseñada para cargar con todas las preocupaciones de la vida, y al entregarlas a ti, recibimos paz en lugar de agotamiento. Hoy afirmamos que elegimos llenar nuestra mente con verdad, porque lo que se alimenta crece, y lo que se ignora pierde fuerza, y decidimos alimentar nuestra mente con tu palabra. Padre, pedimos que nos ayudes a discernir entre pensamientos útiles y pensamientos destructivos, porque no todo lo que pasa por nuestra mente merece quedarse, y la mente renovada aprende a filtrar. Declaramos que no nos definimos por un pensamiento pasajero ni por una emoción momentánea, porque nuestra vida está fundamentada en tu verdad y no en estados temporales. Hoy afirmamos que nuestra mente se abre a tu corrección sin resistencia, porque entendemos que corregir no es rechazar, es guiar, y tu guía siempre conduce a vida. Padre, oramos para que nos liberes de la mentalidad de escasez, esa que nos hace vivir con temor a perder, porque sabemos que tú eres un Dios que provee y cuida. Declaramos que nuestra mente se alinea con una visión de esperanza, porque aunque el proceso sea largo, tu obra es fiel, y esa esperanza sostiene el caminar diario. Hoy afirmamos que dejamos de rumiar pensamientos negativos, porque entendemos que lo que se repite sin verdad se fortalece, y elegimos reemplazarlo con lo que tú dices. Padre, pedimos que nos enseñes a renovar nuestra mente incluso en los días comunes, no solo en momentos espirituales intensos, porque la transformación real se forma en lo cotidiano. Declaramos que nuestra mente no está destinada a vivir saturada de ruido, porque tu paz guarda nuestro entendimiento cuando aprendemos a permanecer en ti. Hoy afirmamos que soltamos la autoexigencia desmedida, porque entendemos que agradarte no se trata de perfección, sino de una mente dispuesta a ser transformada. Padre, oramos para que nos ayudes a reconocer cuando estamos pensando desde viejos patrones,
para poder volver conscientemente a tu verdad antes de que esos pensamientos dominen nuestras acciones. Declaramos que nuestra mente se vuelve sensible a tu voz, porque al reducir el ruido interior, tu dirección se vuelve más clara y más constante. Hoy afirmamos que no vivimos más conformados a este mundo, a su prisa, su presión y su comparación, porque elegimos vivir transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Padre, recordamos tu palabra que dice, Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, y al hacerlo, elegimos creer que esta transformación no es una meta inalcanzable, es una obra que tú mismo deseas realizar en nosotros. Declaramos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que al renovar nuestra mente, comenzamos a experimentarla de una manera real y práctica. Hoy afirmamos que nuestra mente aprende a alinearse con lo eterno y no solo con lo urgente, porque lo urgente agota, pero lo eterno sostiene. Padre, ponemos delante de ti nuestros pensamientos más recurrentes, esos que aparecen cuando estamos cansados, frustrados o inseguros, y los entregamos para que sean renovados por tu verdad. Si esta oración está resonando contigo, te invito a expresar tu acuerdo regalando un like a este espacio, no como un gesto automático, sino como una declaración silenciosa de que deseas cooperar con esta renovación. Declaramos que algo comienza a ordenarse en nuestro interior, que la confusión pierde fuerza y que la claridad comienza a nacer, porque tu verdad siempre trae luz. Y mientras estas declaraciones y esta oración se asientan en la mente y en el corazón, nos preparamos para avanzar, porque renovar la mente no es solo declarar, es aprender a buscar tu rostro de una manera más profunda, permitiendo que tu presencia moldee nuestros pensamientos desde la raíz, y ese camino nos llevará a una transformación aún más real y sostenida. Cuando la mente comienza a ser renovada, el corazón descubre que ya no puede vivir únicamente de conceptos aprendidos ni de declaraciones repetidas, porque la verdadera transformación del pensamiento no ocurre solo por información correcta, ocurre por cercanía, por permanencia y por una relación viva con Dios. Buscar el rostro de Dios es mucho más que orar pidiendo respuestas, es aprender a permanecer en su presencia hasta que la manera de pensar comience a alinearse con la manera de ver de Dios, porque lo que no se transforma en la presencia, difícilmente se transforma solo con esfuerzo humano. La mente se renueva cuando deja de mirar la vida solo desde la lógica del mundo y comienza a mirar desde la perspectiva de Dios, y esa perspectiva no se obtiene de manera automática, se cultiva al buscar su rostro con intención y constancia. Buscar el rostro de Dios implica detener el ruido interno, porque una mente saturada de opiniones, comparaciones y urgencias no puede discernir con claridad, y Dios no grita para imponerse, Él habla con suavidad a una mente dispuesta a escuchar. Muchos buscan a Dios solo cuando necesitan algo, pero la renovación de la mente ocurre cuando buscamos a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darnos, porque la relación precede a la transformación. Cuando buscamos el rostro de Dios, nuestra mente comienza a desaprender viejas interpretaciones, porque en su presencia descubrimos que muchas de las conclusiones que dábamos por ciertas nunca estuvieron alineadas con su verdad. Buscar a Dios no significa entenderlo todo, significa confiar aún cuando no todo se entiende, y esa confianza reduce la necesidad compulsiva de controlar, que es una de las mayores fuentes de agotamiento mental. En la presencia de Dios, la mente aprende a descansar de la sobreinterpretación, porque deja de analizarlo todo desde el temor y comienza a esperar con fe, y ese cambio de postura interior es una señal clara de renovación. Buscar el rostro de Dios también implica permitir que Él nos confronte con amor, porque la renovación de la mente no solo consuela, también corrige, y la corrección guiada por el amor produce libertad, no culpa. Dios no renueva la mente humillando, la renueva iluminando, mostrando con claridad que pensamientos no vienen de Él y cuáles necesitan ser reemplazados por la verdad, y ese proceso es gradual y misericordioso. En la presencia de Dios, la mente comienza a distinguir entre pensamientos que nacen del miedo y pensamientos que nacen de la fe, porque no todo pensamiento negativo es real,
y no todo pensamiento real es verdadero. Buscar el rostro de Dios es aprender a llevar cada pensamiento a su luz, no para juzgarlo con dureza, sino para permitir que la verdad lo reordene, porque lo que se expone a la luz pierde poder sobre nosotros. La mente no se renueva solo por evitar pensamientos negativos, se renueva cuando aprende a permanecer en la verdad de Dios, y esa verdad se vuelve más clara cuando estamos cerca de Él. Buscar a Dios también significa aceptar los silencios, porque hay momentos donde Dios no responde de inmediato, pero aún en esos silencios, la mente se está formando, aprendiendo a esperar sin ansiedad. El silencio delante de Dios no es ausencia de obra, es espacio de transformación, porque en el silencio se debilitan las voces externas y la mente aprende a escuchar con mayor profundidad. Cuando buscamos el rostro de Dios de manera constante, la mente comienza a cambiar sus preguntas, porque deja de preguntar solo por qué y comienza a preguntar para qué, y ese cambio transforma la manera de vivir los procesos. Buscar el rostro de Dios no elimina automáticamente los pensamientos intrusivos, pero nos da un lugar donde llevarlos, porque la mente renovada no niega lo que piensa, lo presenta delante de Dios. En la presencia de Dios, aprendemos que no todo pensamiento merece atención prolongada, porque algunos pensamientos solo necesitan ser entregados para perder fuerza, y esa práctica aligera la carga mental. Buscar a Dios es permitir que su paz gobierne el interior, porque la paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando el corazón aprende a confiar, y esa confianza se cultiva en la cercanía. La mente renovada no se construye desde la prisa espiritual, porque la prisa impide escuchar, y Dios no se revela plenamente a una mente apresurada que solo busca resultados inmediatos. Buscar el rostro de Dios implica aprender a permanecer incluso cuando no sentimos nada especial, porque la renovación de la mente no depende de emociones intensas, depende de una relación constante. Hay días donde buscar a Dios se siente fácil y otros donde se siente pesado, pero incluso en esos días, la constancia produce fruto, porque la transformación ocurre muchas veces sin que lo notemos de inmediato. Buscar a Dios también significa permitir que Él nos muestre qué pensamientos hemos normalizado, pero que no reflejan su carácter, porque lo normalizado no siempre es saludable. En su presencia, la mente aprende a soltar creencias heredadas que nunca fueron confrontadas, ideas sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la vida que se formaron en el dolor y no en la verdad. Buscar el rostro de Dios es aprender a recibir su mirada, una mirada que no acusa ni avergüenza, sino que afirma identidad y produce seguridad, y esa seguridad es fundamental para una mente sana. Cuando la mente se siente segura en Dios, deja de defenderse todo el tiempo, porque la defensa constante nace del miedo, y el miedo pierde fuerza cuando sabemos que somos aceptados. Buscar a Dios también redefine la manera en que interpretamos nuestros errores, porque ya no los vemos como fracasos definitivos, sino como áreas donde Dios sigue trabajando, y esa interpretación protege la esperanza. La mente renovada aprende a vivir en procesos sin condenarse, porque entiende que la transformación no ocurre de golpe, ocurre por permanencia, y esa paciencia reduce la presión interna. Buscar el rostro de Dios no significa aislarnos del mundo, significa aprender a vivir en el mundo sin adoptar su manera de pensar, porque la mente renovada puede interactuar sin conformarse. En la presencia de Dios, la mente aprende a escuchar antes de reaccionar, porque muchas reacciones impulsivas nacen de pensamientos no filtrados, y la cercanía con Dios crea ese filtro interior. Buscar a Dios nos enseña a identificar cuando estamos pensando desde la herida y cuando desde la verdad, porque no toda emoción es una guía confiable, y la mente renovada aprende a discernir. La renovación de la mente no se trata de controlar cada pensamiento, se trata de cultivar una relación donde la verdad tenga más peso que la confusión, y esa relación se fortalece buscando el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios también implica aprender a rendir la lógica cuando ésta se vuelve un obstáculo, porque la mente humana tiene límites, y reconocerlos es parte de la renovación. Cuando buscamos a Dios,
La mente aprende a descansar en lo que no puede entender completamente, confiando en que Dios ve el cuadro completo, y esa confianza reduce la ansiedad que nace de la incertidumbre. La mente renovada comienza a experimentar una libertad nueva, porque ya no vive esclava de pensamientos repetitivos que giran sin salida, y esa libertad es fruto de la presencia. Buscar a Dios no es huir de la realidad, es enfrentarse a ella con una mente alineada a la verdad, porque la presencia de Dios no distorsiona, aclara. En la presencia de Dios, la mente aprende a reenfocar, porque lo que parecía enorme se pone en perspectiva, y lo que parecía imposible se vuelve llevadero. Buscar el rostro de Dios es un acto diario, no un evento aislado, porque la mente necesita ser renovada continuamente, ya que el mundo constantemente intenta volver a moldearla. La vida espiritual madura no busca a Dios solo cuando la mente está en crisis, lo busca también cuando todo parece estable, porque la renovación constante previene el desgaste futuro. Buscar a Dios con constancia crea una sensibilidad nueva, donde el creyente comienza a notar más rápido cuando un pensamiento no está alineado con la verdad, y esa conciencia es una señal de crecimiento. La mente renovada aprende a soltar la obsesión por tener razón y comienza a valorar más la paz que nace de la verdad, y esa humildad mental es una de las transformaciones más profundas. Buscar el rostro de Dios no elimina la necesidad de disciplina mental, pero la hace posible, porque sin relación, la disciplina se vuelve pesada, pero con relación, se vuelve natural. La renovación de la mente se profundiza cuando el creyente deja de buscar solo alivio emocional y comienza a buscar transformación real, y esa transformación se da en la presencia. Tal vez hoy sientes que tu mente aún lucha, que los pensamientos regresan y que la paz no es constante, pero buscar el rostro de Dios no exige perfección, exige disposición, y esa disposición ya es una puerta abierta a la renovación. Cada momento de búsqueda, cada pausa consciente y cada decisión de volver a la presencia de Dios debilita un poco más los viejos patrones y fortalece la mente nueva que Dios está formando. Y mientras esta búsqueda se vuelve más profunda y constante, algo comienza a fortalecerse de manera integral, porque una mente que aprende a permanecer en la presencia de Dios comienza a impactar también el cuerpo, las emociones, las decisiones y la manera de vivir, preparándonos para caminar con una fortaleza que no nace del esfuerzo, sino de una mente renovada que aprende a agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Cuando la mente comienza a ser renovada por la verdad de Dios, la transformación no se queda encerrada en los pensamientos, empieza a manifestarse de forma integral en toda la vida, porque lo que se ordena en el interior inevitablemente termina influyendo en la manera de vivir, de reaccionar y de perseverar. La fortaleza física adquiere un significado distinto cuando la mente deja de vivir sometida a la presión constante, porque gran parte del cansancio corporal no proviene solo del esfuerzo, sino del desgaste mental acumulado por la ansiedad, la autoexigencia y la preocupación excesiva. Una mente renovada aprende a escuchar al cuerpo sin culpa, entendiendo que descansar no es señal de debilidad espiritual, sino una expresión de confianza en Dios, porque quien confía puede detenerse sin sentir que todo se va a derrumbar. Cuando la mente deja de vivir en estado de alerta permanente, el cuerpo responde con mayor equilibrio, porque ya no está reaccionando todo el tiempo a amenazas imaginarias, sino caminando con una serenidad que protege la salud física. La fortaleza emocional es una de las áreas más impactadas por la renovación de la mente, porque muchas emociones desbordadas nacen de interpretaciones distorsionadas, de pensamientos repetitivos y de creencias que nunca fueron confrontadas por la verdad. Cuando la mente se renueva, las emociones no desaparecen, pero se ordenan, porque dejan de gobernar y comienzan a ser guiadas, permitiendo sentir sin perder dirección y expresar sin destruir. La mente renovada enseña al corazón a no reaccionar desde la herida, porque aprende a identificar cuando una emoción está siendo alimentada por un pensamiento que no viene de Dios, y esa conciencia evita conflictos innecesarios. Antes, una palabra podía desestabilizar todo el día,
Una situación podía activar viejas inseguridades y una espera podía generar frustración profunda. Pero cuando la mente se renueva, las emociones encuentran un ancla más firme. La fortaleza emocional de una mente renovada se manifiesta en la capacidad de sostener procesos sin quebrarse internamente, porque ya no todo se interpreta como amenaza personal, y esa estabilidad produce madurez real. La mente renovada también impacta la manera de relacionarse con los demás, porque cuando los pensamientos dejan de estar dominados por la comparación, la sospecha o la necesidad de aprobación, las relaciones se vuelven más sanas y libres. La fortaleza relacional nace cuando la mente deja de exigir a otros lo que solo Dios puede dar, porque muchas decepciones no vienen de las personas, sino de expectativas mal colocadas. Una mente renovada aprende a amar sin depender, a escuchar sin defenderse y a poner límites sin culpa, porque ya no se mueve desde el miedo a perder, sino desde la seguridad que da la verdad. La fortaleza mental propiamente dicha es uno de los frutos más evidentes de la renovación, porque la mente aprende a filtrar pensamientos, a no quedarse atrapada en ciclos repetitivos y a soltar ideas que no conducen a vida. La mente renovada no es una mente que nunca tiene pensamientos negativos, es una mente que no les da autoridad, porque ha aprendido a llevar cada pensamiento a la verdad antes de convertirlo en una convicción. Cuando la mente se fortalece de esta manera, la ansiedad pierde poder, porque deja de ser alimentada constantemente, y aunque pueda aparecer, ya no gobierna. La fortaleza mental se manifiesta en la capacidad de esperar sin desesperarse, porque la mente renovada entiende que no todo se resuelve de inmediato y que la voluntad de Dios se revela en procesos, no en impulsos. La fortaleza espiritual es el eje que sostiene todas las demás, porque una mente renovada se alinea con el Espíritu, permitiendo que la verdad de Dios guíe las decisiones, incluso cuando las emociones o las circunstancias empujan en otra dirección. La Escritura no dice que la voluntad de Dios se entiende con esfuerzo humano, dice que se comprueba cuando la mente es transformada, porque una mente alineada puede discernir lo que agrada a Dios con mayor claridad. Cuando la mente se renueva, agradar a Dios deja de sentirse como una lista de reglas externas y se convierte en una sensibilidad interior, porque el creyente comienza a percibir qué decisiones están alineadas con la verdad y cuáles no. La fortaleza espiritual de una mente renovada se expresa en obediencia consciente, no forzada, porque ya no se obedece por temor, sino por convicción, y esa obediencia produce paz. La mente renovada aprende a vivir con coherencia, porque deja de separar lo espiritual de lo cotidiano, entendiendo que agradar a Dios no es solo una práctica religiosa, es una forma de pensar que impacta cada área de la vida. La fortaleza que nace de la renovación de la mente no es rígida ni inflexible, es firme y adaptable, capaz de sostener convicciones sin volverse insensible, porque la verdad de Dios no endurece, libera. Cuando la mente se renueva, la manera de enfrentar las pruebas cambia, porque ya no se interpretan como castigos ni como señales de abandono, sino como espacios donde Dios sigue obrando, y esa interpretación fortalece la fe. La mente renovada enseña al corazón a no vivir desde la urgencia emocional, porque muchas decisiones equivocadas nacen de la prisa interna, y la renovación crea una pausa que protege el camino. La fortaleza integral se manifiesta también en la constancia, porque una mente renovada no depende de la motivación del momento, sino de una convicción estable que sostiene el caminar diario. Antes, muchos se agotaban rápido porque pensaban desde la exigencia, pero ahora la mente renovada vive desde la gracia, y esa gracia renueva las fuerzas cuando el ánimo baja. La renovación de la mente también fortalece la esperanza, porque la mente deja de anticipar siempre el peor escenario y comienza a esperar con confianza, aun cuando no ve resultados inmediatos. La fortaleza que nace de una mente renovada no busca demostrar nada, porque ya no vive desde la comparación, y esa libertad interior permite servir y avanzar sin cargar presión innecesaria. Cuando la mente se alinea con la verdad, incluso las debilidades se manejan de otra manera, porque ya no generan condenación,
sino dependencia de Dios, y esa dependencia fortalece más que la autosuficiencia. La mente renovada aprende a reconocer cuando necesita ayuda, descanso o dirección, porque la humildad mental es parte de la fortaleza espiritual, y reconocer límites no debilita, protege. La fortaleza integral no se forma en un día, se construye en la práctica constante de rendir pensamientos, corregir interpretaciones y volver a la verdad, porque la renovación es un proceso continuo. Tal vez hoy no te sientes fuerte en todas las áreas, pero la mente renovada no exige perfección inmediata, camina en crecimiento, confiando en que Dios sigue formando lo que aún está incompleto. La fortaleza que nace de la renovación de la mente no elimina las luchas, pero transforma la manera de atravesarlas, porque ahora el corazón sabe a dónde volver cuando se confunde. Cuando la mente se renueva, la vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios de una manera más natural, porque ya no se lucha tanto contra lo que Dios pide, se empieza a desear lo que Él desea. Esta fortaleza integral no es un logro personal, es un fruto de permitir que la verdad gobierne el pensamiento, y ese fruto se manifiesta poco a poco en cada área de la vida. Y mientras esta fortaleza se afirma en el cuerpo, en las emociones, en la mente y en el espíritu, el corazón descubre que necesita un lugar donde esta renovación pueda seguir siendo cuidada y protegida, porque toda mente renovada necesita refugio para no volver a conformarse al ruido del mundo, y ese refugio se encuentra bajo la cobertura constante de Dios, preparándonos para avanzar hacia el siguiente paso de este camino. Cuando la mente comienza a ser renovada y la fortaleza interior empieza a afirmarse, el corazón descubre una necesidad que antes no sabía nombrar. La necesidad de un refugio constante, no un lugar para huir del mundo, sino un espacio seguro donde la mente pueda permanecer protegida del ruido que intenta volver a moldearla. La mente renovada es valiosa, pero también es vulnerable, porque vive en un mundo que constantemente intenta imponer prisa, comparación, exigencia y temor, y sin un refugio espiritual, incluso una mente transformada puede cansarse y empezar a conformarse sin notarlo. El refugio de Dios no es un escape de la realidad, es una cobertura en medio de ella, porque Dios no nos saca del mundo, nos guarda dentro de él, y esa protección es esencial para sostener la renovación de la mente a largo plazo. Habitar bajo la protección de Dios significa aprender a volver una y otra vez a su presencia, especialmente cuando la mente se siente saturada, confundida o tentada a regresar a viejos patrones de pensamiento. Muchas personas creen que el refugio es solo para los momentos de crisis, pero la mente renovada entiende que el refugio es una práctica diaria, porque no todo desgaste llega con señales fuertes, muchos llegan en silencios prolongados. El refugio bajo la protección de Dios comienza cuando dejamos de vivir mentalmente expuestos a todo, porque no todo lo que ocurre afuera necesita entrar al interior, y la mente renovada aprende a cuidar lo que permite permanecer. Cuando la mente no tiene refugio, se vuelve reactiva, interpreta todo como urgente y responde desde la presión, pero cuando aprende a refugiarse en Dios, recupera perspectiva y paz. Dios no ofrece refugio para aislarnos, ofrece refugio para fortalecernos, porque desde la seguridad interior podemos volver al mundo con claridad, sin dejarnos arrastrar por su ritmo desordenado. El refugio de Dios protege la mente de la sobreexposición, esa saturación constante de información, opiniones y expectativas que desgastan el discernimiento y debilitan la paz. Habitar bajo su protección significa aprender a decir no al ruido innecesario, no por miedo, sino por sabiduría, porque la mente renovada entiende que no todo merece atención prolongada. El refugio de Dios es un lugar donde la mente puede soltar el rol de sostenerlo todo, porque hay pensamientos que no fueron diseñados para ser cargados continuamente, y entregarlos a Dios alivia el peso interno. Cuando la mente se refugia en Dios, aprende a detener el diálogo interno acusador, ese que repite errores pasados o anticipa fracasos futuros, porque en su presencia esas voces pierden fuerza. El refugio bajo la protección de Dios no elimina los pensamientos difíciles, pero los reordena,
porque deja de darles autoridad absoluta y los coloca bajo la verdad. La Escritura nos recuerda que Dios es un lugar seguro para la mente cansada, porque Él no exige claridad perfecta para recibirnos, nos recibe tal como estamos y desde allí comienza a ordenar. Habitar en el refugio de Dios permite que la mente se calme sin culpa, porque ya no se exige estar bien todo el tiempo, se permite descansar sabiendo que Dios sigue obrando. La mente renovada necesita refugio para no volverse orgullosa, porque incluso la transformación puede convertirse en autosuficiencia si dejamos de depender de Dios, y el refugio nos recuerda que todo viene de Él. El refugio de Dios también protege la mente de la comparación espiritual, esa que nos hace medir nuestro proceso con el de otros, olvidando que cada renovación tiene su propio ritmo. Cuando la mente se refugia en Dios, deja de exigirse avanzar más rápido de lo que puede sostener, porque entiende que Dios valora la profundidad más que la velocidad. Habitar bajo su protección permite procesar el error sin condenación, porque el refugio no es un lugar de juicio, es un lugar de restauración, donde la mente aprende de la caída sin destruirse. La mente renovada no se esconde de Dios cuando falla, corre hacia Él, porque ha aprendido que su protección no se retira por el error, se manifiesta en la corrección amorosa. El refugio de Dios también protege la mente del agotamiento espiritual, ese que aparece cuando la fe se vive como obligación y no como relación, y al volver al refugio, la relación se renueva. Cuando la mente se refugia en Dios, la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un descanso, porque ya no se ora para cumplir, se ora para permanecer. El refugio bajo la protección de Dios es donde la mente puede ser honesta, porque no necesita aparentar fortaleza ni claridad total, sabiendo que Dios conoce cada pensamiento antes de ser expresado. Habitar en este refugio enseña a la mente a soltar el control, porque en la presencia de Dios se aprende que no todo depende de nosotros, y esa verdad libera tensión interna. La protección de Dios no significa ausencia de conflicto, significa presencia constante en medio de él, y esa presencia es la que sostiene la renovación mental cuando las circunstancias presionan. La mente renovada aprende a refugiarse en Dios antes de tomar decisiones importantes, porque sabe que la prisa suele distorsionar el discernimiento, pero la calma aclara la dirección. El refugio de Dios no siempre cambia la situación externa, pero siempre cambia la postura interna, y esa postura determina cómo se vive la situación. Habitar bajo su protección permite atravesar temporadas de incertidumbre sin caer en ansiedad desmedida, porque la mente confía en que Dios ve más allá de lo visible. La mente renovada entiende que el refugio no es pasividad, es alineación, porque al descansar en Dios, se fortalece para actuar con sabiduría. El refugio de Dios también protege la mente del aislamiento, porque desde su presencia se aprende a valorar la comunidad como un espacio de cuidado mutuo. La renovación de la mente no se sostiene en soledad prolongada, se fortalece cuando se comparte con otros que también buscan agradar a Dios, porque la comunión protege del desgaste silencioso. Caminar en comunidad no significa pensar todos igual, significa sostenernos en el mismo refugio, recordándonos mutuamente la verdad cuando la mente se nubla. Por eso es importante permanecer cerca, no desconectarse del camino, porque una mente renovada se cuida mejor cuando se camina acompañada. Si este mensaje está edificando tu interior, recuerda que no estás solo en este proceso. Somos muchos aprendiendo a renovar la mente y a refugiarnos en Dios día a día. Mantente conectado, permanece cerca, porque la protección de Dios se experimenta con mayor profundidad cuando el camino se comparte y la fe se fortalece en comunidad. El refugio bajo la protección de Dios no es un lugar estático, es una relación viva que se profundiza con el tiempo, y cuanto más habitamos en él, más protegida permanece nuestra mente. Y mientras aprendemos a vivir desde este refugio seguro, el corazón comienza a recordar que no somos los primeros en recorrer este camino, porque a lo largo de la Escritura encontramos hombres y mujeres que, al permitir que Dios renovara su manera de pensar, encontraron protección,
dirección y transformación real, preparándonos para mirar testimonios que confirman que una mente renovada puede sostener una vida que agrada a Dios incluso en medio de grandes desafíos. Cuando hablamos de la renovación de la mente, no estamos hablando de una teoría espiritual abstracta, estamos hablando de una experiencia vivida por hombres y mujeres reales que caminaron con Dios en medio de conflictos, decisiones difíciles, temores internos y procesos largos, y cuya historia quedó registrada para recordarnos que una mente transformada puede sostener una vida alineada con la voluntad de Dios. Abraham es uno de los primeros ejemplos claros de una mente que tuvo que ser renovada progresivamente, porque fue llamado a salir de lo conocido sin tener un mapa completo del destino, y para obedecer, tuvo que aprender a pensar más allá de la lógica de la seguridad inmediata. La mente de Abraham tuvo que dejar de conformarse a la estabilidad visible para alinearse con la promesa invisible, y ese cambio no ocurrió de un día para otro, se fue formando a través de decisiones donde eligió confiar aún cuando no entendía completamente. Cada vez que Abraham decidió creerle a Dios por encima de la evidencia, su mente se fue renovando, aprendiendo a interpretar la realidad desde la fe y no desde el temor, y esa renovación lo llevó a agradar a Dios incluso en medio de incertidumbre. José es otro testimonio profundo de renovación mental, porque pasó por traición, injusticia y olvido, y aún así, su manera de pensar no se volvió amarga ni vengativa, porque permitió que Dios transformara su interpretación del sufrimiento. La mente no renovada habría interpretado las pruebas de José como abandono, pero su mente, alineada con Dios, aprendió a ver propósito donde otros solo veían pérdida, y esa perspectiva lo sostuvo durante años de proceso. José no solo fue preservado por su carácter, fue sostenido por una mente que no se conformó al resentimiento, y esa renovación lo preparó para ejercer autoridad sin orgullo cuando llegó el momento. Moisés es un ejemplo claro de cómo una mente puede necesitar múltiples etapas de renovación, porque pasó de la impulsividad a la humildad y de la autosuficiencia a la dependencia de Dios. Al inicio, Moisés intentó liberar desde su propia fuerza, pero su mente aún estaba conformada a la lógica del control humano, y solo después de años en el desierto, su manera de pensar fue transformada para alinearse con la voluntad de Dios. La renovación de la mente de Moisés se manifestó cuando aprendió a escuchar antes de actuar, a obedecer sin imponer y a confiar sin necesitar reconocimiento, y esa transformación lo llevó a agradar a Dios en una tarea humanamente imposible. David es uno de los testimonios más cercanos al corazón humano, porque vivió emociones intensas, errores reales y procesos prolongados, y aún así, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. La mente de David no fue perfecta, pero fue moldeable, porque cada vez que fallaba, permitía que Dios corrigiera su manera de pensar en lugar de justificarse, y esa disposición sostuvo su relación con Dios. David aprendió a renovar su mente en medio de la presión, del rechazo y de la espera, interpretando el tiempo de ocultamiento no como castigo, sino como preparación, y esa interpretación lo guardó del orgullo prematuro. Daniel es un testimonio poderoso de una mente renovada que no se conformó al sistema dominante, porque decidió mantener su manera de pensar alineada con Dios aún viviendo en una cultura completamente distinta. La mente de Daniel no se aisló, pero tampoco se adaptó sin discernimiento, y esa claridad mental le permitió agradar a Dios sin perder influencia en un entorno adverso. Daniel no fue sostenido solo por disciplina externa, fue sostenido por una mente que había aprendido a filtrar, a priorizar y a permanecer fiel aún cuando el costo era alto. Esther representa la renovación de la mente en medio del temor, porque al principio se vio a sí misma solo desde su posición vulnerable, pero al permitir que Dios transformara su perspectiva, comprendió que había sido puesta allí con un propósito mayor. La mente de Esther tuvo que pasar del miedo a la responsabilidad, y ese cambio no ocurrió por presión, sino por una revelación interior que la llevó a actuar con valentía y sabiduría. Ruth es un ejemplo menos mencionado, pero profundamente significativo,
porque su renovación mental se manifestó en su decisión de permanecer fiel aun cuando no tenía garantías, interpretando la pérdida no como final, sino como inicio. Ruth eligió pensar desde la lealtad y no desde la autoprotección, y esa forma de pensar la alineó con el plan de Dios de una manera que ella no podía anticipar, pero que terminó produciendo fruto generacional. El apóstol Pablo es quizás el ejemplo más evidente de una mente radicalmente renovada, porque pasó de una mentalidad religiosa rígida a una comprensión profunda de la gracia, y ese cambio transformó completamente su manera de vivir y servir. La mente de Pablo tuvo que ser desarmada y reconstruida, porque su conocimiento previo se convirtió en un obstáculo hasta que permitió que Dios redefiniera su entendimiento, y esa renovación lo llevó a agradar a Dios de una manera nueva. Pablo aprendió a pensar desde la dependencia y no desde el mérito, desde la fe y no desde la autosuficiencia, y esa transformación interior sostuvo su perseverancia en medio de sufrimiento, rechazo y limitaciones físicas. María, la madre de Jesús, también vivió una renovación mental profunda, porque tuvo que aceptar un plan que desafiaba toda lógica social, personal y cultural, y para hacerlo, tuvo que confiar más allá del entendimiento. María no entendió todo, pero eligió alinearse con la voluntad de Dios, y esa disposición mental la llevó a vivir una vida marcada por la obediencia silenciosa y la fidelidad constante. Los discípulos mismos pasaron por un proceso continuo de renovación mental, porque muchas veces pensaban desde ambición, comparación y expectativas erróneas, hasta que la enseñanza de Jesús fue reordenando su manera de pensar. La mente de los discípulos tuvo que aprender que el reino de Dios no funciona como los sistemas humanos, y ese aprendizaje fue clave para que pudieran agradar a Dios después de la resurrección. Estos testimonios nos muestran que la renovación de la mente no ocurre en ausencia de conflicto, ocurre precisamente en medio de decisiones difíciles, esperas prolongadas y confrontaciones internas. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos compartieron algo en común. Estuvieron dispuestos a permitir que Dios transformara su manera de pensar cuando ésta ya no estaba alineada con la verdad. La renovación de la mente no los alejó de la realidad, los capacitó para vivirla con una perspectiva distinta, más profunda y más alineada con la voluntad de Dios. Estos testimonios no están escritos para admirarse a distancia, están para recordarnos que el mismo Dios sigue renovando mentes hoy, de la misma manera paciente y fiel. Tal vez te identificas con alguno de ellos, con la espera de Abraham, la injusticia de José, el miedo de Esther, la perseverancia de Daniel o la transformación de Pablo, y cada historia te recuerda que Dios sigue obrando. La mente renovada no elimina el proceso, lo atraviesa con sentido, porque ya no se interpreta la vida desde el abandono, sino desde el propósito. Si Dios pudo renovar la manera de pensar de estos hombres y mujeres en contextos tan complejos, también puede renovar la tuya, porque su verdad no ha perdido poder ni vigencia. Cada testimonio nos deja una promesa implícita, que una mente dispuesta a ser transformada puede sostener una vida que agrada a Dios aún en medio de grandes desafíos. Y mientras estas historias se asientan en el corazón como evidencia viva de lo que Dios puede hacer, algo comienza a despertar internamente. La certeza de que esta renovación no solo cambia el pasado y el presente, sino que libera del temor al futuro, preparándonos para experimentar una libertad interior más profunda que nos permita caminar sin ser gobernados por el miedo, sino por la confianza en la voluntad de Dios. Cuando la mente comienza a ser renovada por la verdad de Dios, uno de los primeros cambios profundos que se manifiestan es la manera en que el temor pierde su dominio, porque el miedo no se alimenta solo de circunstancias externas, se alimenta principalmente de interpretaciones internas que no han sido alineadas con la verdad. El temor no siempre se presenta como algo evidente o extremo, muchas veces se disfraza de prudencia exagerada, de necesidad de control, de preocupación constante o de pensamientos que anticipan siempre el peor escenario, y mientras la mente no es renovada, esos patrones parecen normales. La mente conformada al mundo aprende a vivir en alerta,
a protegerse antes de amar, a calcular antes de confiar y a anticipar pérdidas antes de avanzar. Pero la mente renovada comienza a vivir desde una seguridad distinta, una seguridad que no nace del control, sino de la confianza en Dios. El temor pierde autoridad cuando la mente deja de interpretar la vida como una amenaza constante y comienza a verla como un camino sostenido por la presencia de Dios, porque lo que cambia no siempre es la circunstancia, es la manera de pensarla. Una mente no renovada interpreta el silencio de Dios como abandono, pero una mente renovada aprende a verlo como un espacio de formación, y ese cambio de interpretación debilita profundamente el miedo. El temor al futuro es uno de los más persistentes, porque la mente humana quiere certeza antes de avanzar, pero la renovación mental nos enseña que la fe no es ausencia de incertidumbre, es presencia de confianza aun cuando no se ve todo el camino. Cuando la mente se renueva, deja de exigir garantías para obedecer, porque entiende que Dios no siempre revela el resultado antes del paso, pero siempre acompaña el proceso, y esa comprensión libera del miedo paralizante. El temor al error también pierde fuerza cuando la mente se alinea con la gracia, porque deja de verse el error como una condena definitiva y comienza a verse como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Muchas personas viven detenidas no porque no amen a Dios, sino porque temen equivocarse, temen fallar, temen no hacerlo perfecto, y esa presión mental produce inmovilidad espiritual. La mente renovada aprende que agradar a Dios no es hacerlo todo sin error, es caminar con un corazón dispuesto a corregirse, y esa disposición elimina el miedo a avanzar. El temor al rechazo se debilita cuando la mente se renueva, porque deja de buscar validación constante en las personas y comienza a descansar en la aceptación de Dios, que no fluctúa con el desempeño. Una mente no renovada vive midiendo su valor por la respuesta externa, pero una mente renovada vive desde la identidad, y esa identidad firme reduce la dependencia emocional. El temor a no ser suficiente pierde poder cuando la mente deja de compararse, porque la comparación alimenta inseguridad, pero la renovación mental devuelve la mirada al propósito personal. La mente renovada aprende que no fue llamada a competir, fue llamada a obedecer, y esa claridad libera del miedo constante a quedar atrás o no cumplir expectativas ajenas. El temor a perder también se debilita cuando la mente se alinea con la verdad de Dios, porque entiende que la vida no se sostiene solo por lo que se posee, sino por aquel que provee. Una mente conformada vive aferrada, porque cree que si suelta, pierde, pero la mente renovada aprende que soltar muchas veces es el camino hacia la libertad. El temor al cambio suele aparecer cuando la mente se aferra a lo conocido, incluso si lo conocido ya no produce vida, pero la renovación mental permite ver el cambio como una oportunidad de crecimiento y no solo como una amenaza. Cuando la mente se renueva, comienza a confiar en que Dios sigue siendo bueno incluso en las transiciones, y esa confianza reduce la resistencia interna. El temor a la escasez se alimenta de pensamientos repetitivos que anticipan carencia, pero la mente renovada recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado, y esa memoria espiritual fortalece la confianza. La Escritura nos muestra que el temor no desaparece por ignorarlo, desaparece cuando es confrontado por la verdad, y esa confrontación ocurre en la mente antes de manifestarse en la conducta. La mente renovada aprende a identificar cuando un pensamiento está generando miedo innecesario, y en lugar de seguirlo, lo presenta delante de Dios, porque lo que se entrega pierde poder. El temor también se debilita cuando la mente deja de vivir desde la urgencia, porque la prisa mental produce ansiedad, pero la renovación enseña a esperar sin desesperarse. Esperar no significa resignarse, significa confiar en que Dios está obrando incluso cuando no hay señales inmediatas, y esa confianza libera del miedo a quedarse atrás. La mente renovada aprende que no todo pensamiento merece atención prolongada, porque algunos pensamientos solo necesitan ser reconocidos y soltados, y esa práctica reduce el dominio del temor. El miedo suele crecer cuando se rumia una idea una y otra vez sin verdad que la confronte,
pero la mente renovada interrumpe ese ciclo con la palabra de Dios. Cuando la mente se renueva, el temor a enfrentar conversaciones difíciles disminuye, porque ya no se vive desde la necesidad de agradar, sino desde la verdad, y esa claridad produce valentía serena. La valentía que nace de una mente renovada no es impulsiva ni temeraria, es una valentía tranquila que avanza con sabiduría, porque confía más en Dios que en sus propias capacidades. El temor al fracaso espiritual también pierde fuerza cuando la mente se alinea con la gracia, porque deja de medir la relación con Dios por el rendimiento y comienza a medirla por la fidelidad de Dios. La mente renovada entiende que Dios no abandona a quienes están en proceso, y esa seguridad elimina el miedo a no estar a la altura. El temor a expresar la fe se debilita cuando la mente deja de pensar que debe convencer o demostrar, porque entiende que agradar a Dios no consiste en impresionar, sino en ser coherente. Una mente renovada aprende que no necesita defender la verdad con ansiedad, porque la verdad se sostiene por sí misma, y esa confianza reduce el miedo a la crítica. El temor a no tener control sobre todo se debilita cuando la mente acepta sus límites, porque reconocer límites no es perder autoridad, es vivir en dependencia de Dios. La mente renovada deja de cargar responsabilidades que no le corresponden, y al hacerlo, se libera de una gran fuente de temor silencioso. La libertad del temor no significa ausencia total de miedo, significa que el miedo deja de gobernar las decisiones, porque ahora hay una verdad más fuerte que orienta el caminar. Cuando el temor aparece, la mente renovada no se condena, lo reconoce, lo entrega y vuelve a la verdad, porque la renovación es un proceso continuo. La libertad del temor se construye en elecciones diarias, cada vez que se elige confiar en lugar de controlar, creer en lugar de anticipar y obedecer en lugar de resistir. Una mente renovada no vive sin cuidado, vive sin esclavitud, porque el cuidado guiado por Dios protege, pero el temor gobernando limita y desgasta. La libertad del temor permite disfrutar más el presente, porque la mente deja de vivir atrapada en escenarios futuros que aún no existen, y esa presencia produce paz. Cuando la mente se renueva, el corazón aprende a descansar incluso en medio de la incertidumbre, porque sabe que la voluntad de Dios sigue siendo buena aun cuando no es completamente entendida. La libertad del temor abre espacio para el gozo, porque la mente deja de vivir en tensión constante, y el gozo se manifiesta como fruto de la confianza. Tal vez hoy todavía hay temores que regresan, pero la mente renovada no se desanima por eso, entiende que cada regreso del temor es una nueva oportunidad para afirmar la verdad. La libertad del temor no se impone, se cultiva, porque cada pensamiento alineado con la verdad debilita un poco más el poder del miedo. Y mientras el temor pierde su dominio y la mente aprende a confiar, el corazón comienza a descubrir que esta libertad necesita ser sostenida con prácticas diarias, porque una mente renovada no se mantiene sola, se cuida con hábitos de presencia que mantienen viva la verdad en lo cotidiano, preparándonos para aprender cómo vivir esta renovación día a día de manera constante y real. Cuando la mente ha comenzado a ser renovada y el temor ha perdido gran parte de su dominio, surge una verdad que no puede ignorarse. La renovación no se mantiene sola, porque el mundo sigue ejerciendo presión constante, y una mente transformada necesita ser cuidada diariamente para no volver, poco a poco, a conformarse sin darse cuenta. La vida espiritual no se sostiene únicamente con momentos intensos o decisiones puntuales, se sostiene con hábitos sencillos, repetidos y conscientes que mantienen la mente alineada con la verdad de Dios aún en los días comunes, porque es en lo cotidiano donde más fácilmente se pierde el enfoque. Uno de los hábitos más importantes de una mente renovada es comenzar el día con orientación espiritual, porque la mente al despertar todavía no ha sido invadida por las demandas externas, y ese primer enfoque define el tono interior con el que se enfrentará el día. Al iniciar el día recordando la verdad de Dios, la mente se posiciona desde la identidad y no desde la urgencia, porque no comienza reaccionando, comienza permaneciendo, y esa diferencia evita mucho desgaste innecesario.
Dedicar los primeros pensamientos a Dios no siempre implica largos tiempos. Muchas veces basta con una entrega consciente, una frase sencilla o una oración breve que recuerde quién gobierna la mente y el corazón. La mente renovada aprende a pausar durante el día, porque sin pausas la presión se acumula, y una mente saturada pierde sensibilidad para discernir la voluntad de Dios. Estas pausas no son evasión, son realineación, porque permiten revisar qué pensamientos están dominando en ese momento y decidir conscientemente volver a la verdad antes de que la ansiedad tome control. Otro hábito fundamental es aprender a observar los pensamientos sin identificarse inmediatamente con ellos, porque no todo pensamiento que aparece define quiénes somos ni qué debemos hacer. La mente renovada aprende a preguntar si un pensamiento está alineado con la verdad de Dios o si está siendo alimentado por el miedo, la herida o la prisa, y esa pregunta sencilla filtra mucho ruido interior. La lectura constante de la palabra se convierte en un hábito de renovación cuando se recibe como alimento y no como obligación, porque la verdad no transforma cuando se impone, transforma cuando se asimila. La mente renovada no lee la palabra para acumular información, la lee para ser formada, permitiendo que la verdad confronte, consuele y reordene pensamientos profundos. Incluso una sola verdad recordada durante el día puede cambiar una reacción, una decisión o una emoción, porque la renovación no siempre ocurre por cantidad, ocurre por profundidad. La oración cotidiana deja de ser una actividad aislada y se convierte en una conversación continua, porque la mente renovada aprende a involucrar a Dios en los pensamientos diarios y no solo en los momentos formales. Hablar con Dios mentalmente durante el día, entregando preocupaciones, decisiones y emociones, mantiene viva la conciencia de su presencia y reduce la tendencia a vivir desde la autosuficiencia. Otro hábito clave es el agradecimiento intencional, porque la gratitud ordena la mente hacia la verdad, recordando lo que Dios ya ha hecho y evitando que la mente se enfoque únicamente en lo que falta. Una mente agradecida es menos vulnerable a la queja silenciosa, esa que poco a poco distorsiona la percepción y devuelve el control al temor. Agradecer incluso en medio del proceso no significa negar la dificultad, significa reconocer que Dios sigue presente aun cuando la respuesta no ha llegado, y esa perspectiva fortalece la fe. El cuidado del cuerpo también forma parte de los hábitos que sostienen la renovación mental, porque el agotamiento físico suele debilitar la claridad espiritual, y una mente cansada es más propensa a pensamientos distorsionados. Dormir, alimentarse y descansar con conciencia no es falta de espiritualidad, es sabiduría, porque la mente renovada entiende que no fue diseñada para vivir al límite permanentemente. La mente renovada aprende a cerrar el día con intención, porque acumular pensamientos sin procesar produce tensión interna, y presentar el día delante de Dios antes de dormir libera la carga. Revisar el día con Dios no es para condenarse, es para aprender, reconociendo donde la mente se alineó con la verdad y donde necesita volver a ser renovada, porque cada día es una oportunidad de ajuste. Otro hábito importante es cuidar lo que se consume mentalmente, porque no todo contenido es neutro, y lo que se repite termina influyendo en la manera de pensar. La mente renovada aprende a discernir qué voces fortalecen la fe y cuáles alimentan ansiedad, comparación o confusión, porque cuidar la mente también implica cuidar lo que se permite entrar. La renovación se sostiene cuando la mente aprende a vivir con ritmos saludables, porque la prisa constante debilita la sensibilidad espiritual, y Dios suele hablar con mayor claridad en la calma. Reducir la prisa no siempre significa hacer menos, a veces significa hacer lo mismo desde una postura interior distinta, sin ansiedad ni autoexigencia excesiva. La mente renovada aprende a aceptar que no todo se resolverá hoy, y esa aceptación no produce pasividad, produce paz, porque la paz nace de confiar en que Dios sigue obrando. La comunidad también es un hábito que sostiene la renovación, porque caminar solo por mucho tiempo expone la mente a interpretaciones distorsionadas, mientras que caminar acompañado ofrece perspectiva y apoyo. Compartir procesos,
dudas y aprendizajes con otros creyentes ayuda a mantener la mente alineada, porque escuchar la verdad en otros refuerza la verdad en nosotros. La mente renovada no se aísla, se conecta, porque entiende que la renovación es un camino que se fortalece cuando se comparte. Los hábitos de presencia diaria no buscan perfección, buscan constancia, porque la renovación no se pierde por un mal día, se debilita cuando se abandona el cuidado continuo. Cada pequeño hábito suma, cada pausa consciente refuerza la alineación, y cada retorno a la verdad debilita los viejos patrones. La mente renovada aprende que no necesita hacer grandes cambios de golpe, necesita sostener cambios pequeños con fidelidad, porque la transformación profunda se construye con constancia. Tal vez hoy no sientes grandes avances, pero los hábitos silenciosos están obrando, porque Dios trabaja con profundidad y paciencia, y lo que se forma en lo oculto sostiene lo visible. Cada vez que eliges volver a la verdad en lugar de seguir un pensamiento negativo, estás fortaleciendo la renovación, aunque no lo sientas inmediatamente. La mente renovada se construye día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, porque agradar a Dios no es un evento, es una manera de vivir. Y mientras estos hábitos se integran a la vida diaria, el corazón comienza a comprender algo más profundo, que la renovación de la mente no solo transforma cómo pensamos, sino cómo vivimos delante de Dios, llevándonos de regreso al centro de todo este camino para cerrar con una revelación final que une la verdad, la transformación y la voluntad de Dios de una manera completa y esperanzadora. Llega un momento en el camino espiritual en el que el corazón comprende que la renovación de la mente no fue solo un proceso para pensar mejor, sino una transformación para vivir de una manera completamente distinta delante de Dios, porque cuando la mente cambia, la vida entera comienza a alinearse con una voluntad que ya no se percibe como pesada, sino como buena, agradable y perfecta. La mente renovada no elimina todas las preguntas, pero cambia la manera de sostenerlas, porque ya no se viven como amenazas a la fe, sino como espacios donde la confianza se profundiza, y esa confianza produce una paz que no depende de tener todas las respuestas. Agradar a Dios deja de sentirse como una meta distante cuando la mente se alinea con la verdad, porque ya no se trata de cumplir expectativas externas, sino de vivir desde una relación viva que guía cada decisión desde dentro. La renovación de la mente nos enseñó que muchas luchas espirituales no tenían su raíz en la falta de fe, sino en patrones de pensamiento no rendidos, y al rendirlos, la carga comenzó a soltarse. Ahora el corazón entiende que Dios nunca pidió perfección mental, pidió disposición, porque una mente dispuesta a ser transformada es un terreno fértil donde su verdad puede obrar con libertad. La vida comienza a experimentar coherencia cuando la mente renovada deja de dividir lo espiritual de lo cotidiano, porque agradar a Dios no se limita a momentos devocionales, se vive en pensamientos, palabras, decisiones y reacciones diarias. La mente renovada aprende a interpretar la vida desde la gracia, porque ya no se ve a sí misma como un proyecto inconcluso condenado al fracaso, sino como una obra en proceso sostenida por la fidelidad de Dios. Las caídas ya no generan la misma desesperación, porque la mente alineada con la verdad entiende que el proceso no se cancela por un tropiezo, y esa comprensión protege la esperanza. La renovación de la mente también transformó la manera de ver a Dios, porque dejó de percibirse como un juez distante y comenzó a reconocerse como un Padre cercano que guía con amor. Cuando la mente se renueva, la imagen de Dios se purifica, y al hacerlo, la relación se vuelve más sincera, más profunda y más estable, porque ya no se vive desde el miedo, sino desde la confianza. La voluntad de Dios deja de verse como una amenaza a la libertad cuando la mente se transforma, porque se descubre que su voluntad no encierra, libera, no oprime, ordena, y ese descubrimiento cambia el deseo interior. Agradar a Dios ya no se siente como renunciar a uno mismo, se siente como volver a lo que realmente fuimos creados para ser, porque la mente renovada comienza a reconocer su diseño original. La mente conformada al mundo vivía cansada,
comparándose, apresurándose y defendiéndose, pero la mente renovada aprende a caminar con un ritmo distinto, uno que permite escuchar, discernir y obedecer sin agotarse. Ahora sabes que no todo pensamiento que aparece merece ser seguido, y esa conciencia te dio libertad, porque aprendiste que pensar no es obedecer automáticamente, es elegir qué verdad gobierna. La mente renovada aprende a vivir con intención, porque ya no reacciona de manera automática, sino que responde desde la verdad, y esa diferencia transforma la calidad de vida espiritual. Muchas decisiones que antes se tomaban desde la ansiedad ahora se toman desde la paz, no porque la situación sea más sencilla, sino porque la mente está alineada con una verdad más firme. La renovación de la mente no te volvió indiferente al mundo, te volvió más consciente, porque ahora puedes participar sin conformarte, amar sin perder identidad y servir sin perder dirección. Agradar a Dios dejó de ser una carga mental y se convirtió en una consecuencia natural de una mente alineada, porque cuando la mente piensa conforme a la verdad, el corazón se mueve en la misma dirección. La mente renovada aprende a reconocer cuando está siendo influenciada por la prisa, la comparación o el temor, y al hacerlo, vuelve conscientemente a la verdad antes de perder el rumbo. Este regreso constante no es señal de debilidad, es señal de madurez, porque la renovación no es lineal, es un caminar donde se vuelve una y otra vez al centro. Y ese centro siempre ha sido el mismo, permitir que Dios transforme la manera de pensar para que la vida entera pueda alinearse con su voluntad. La Escritura lo expresó desde el inicio de este camino con palabras que ahora tienen un significado más profundo, porque ya no se leen solo con la mente, se entienden con la experiencia vivida. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora sabes que esta transformación no es superficial, es interna, constante y posible, porque no depende solo de tu esfuerzo, depende de permitir que la verdad de Dios gobierne la mente. Comprobar la voluntad de Dios ya no es una teoría lejana, es una vivencia diaria, porque la mente renovada comienza a reconocer su dirección incluso en las decisiones más simples. La voluntad de Dios se vuelve agradable cuando la mente deja de resistirse, porque muchas veces lo que dolía no era la voluntad, era la lucha interna contra ella. La mente renovada aprende que la obediencia no roba libertad, la protege, porque vivir fuera del diseño siempre desgasta, pero vivir alineado produce paz. Tal vez aún hay áreas de tu mente que necesitan seguir siendo renovadas, y eso no invalida el proceso, lo confirma, porque mientras estemos vivos, la transformación continúa. Dios no termina su obra a mitad del camino, porque lo que Él comienza, lo sostiene con fidelidad, y esa promesa guarda el corazón cuando el proceso parece lento. Hoy no cierras este tiempo con más exigencias mentales, lo cierras con una verdad viva. La renovación de la mente no es un esfuerzo solitario, es una obra compartida entre Dios y un corazón dispuesto. Antes de terminar, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla pero poderosa, algo como: renuevo mi mente para agradar a Dios, porque declarar la verdad con fe la afirma en el interior. Comparte este mensaje con alguien que ama a Dios pero se siente agotado mentalmente, porque tal vez necesita escuchar que la transformación no comienza haciendo más, sino pensando de una manera nueva. Si este espacio está edificando tu vida, suscríbete y permanece, porque la renovación de la mente es un camino que se fortalece con constancia y compañía. Y aquí queda un secreto práctico para llevar contigo. Cada vez que sientas confusión, presión o prisa mental, no tomes decisiones de inmediato, vuelve primero a la verdad, porque una mente alineada con Dios siempre discierne mejor. Hoy sigues caminando, no desde la conformidad, sino desde la transformación, no desde el ruido, sino desde la verdad, porque una mente renovada no solo piensa distinto, vive distinto, y al hacerlo, agrada a Dios de una manera real,
profunda y sostenida.